Miren, el coma mixedematoso hay que tener algunos puntos claves que debemos recordar. En la mañana veíamos la exposición del doctor Cifuentes en relación a la crisis, la tormenta tiroidea, y este, digamos, sería el análogo, el estado más severo de la forma de hipotiroideo. Entonces, el coma mixedematoso es la forma más grave y letal. Esto es importante. La mortalidad, en este caso, en algunas series va desde el 30 al 60%. Entonces estamos frente a una entidad que es poco frecuente, que es poco identificada y altamente letal. El hipotiroidismo severo conduce a una disminución del estado mental, hipotermia y otros signos relacionados con la disminución de la función en órganos múltiples. Si bien es cierto el nombre es coma mixedematoso, vamos a ver que no necesariamente el paciente va a presentar coma. Puede ser una alteración en un abanico amplio, como se ha discutido en la expresión clínica del compromiso neurológico, asociado a unas características importantes. Una de ellas, quizás la que más asociación estadística tiene, es la asociación con hipotermia, y que presenta una disfunción de múltiples órganos. La mortalidad es tan alta como el 50 al 60% a pesar de diagnóstico temprano y manejo de unidades de área crítica. Esto también hay que reconocerlo para poder remarcar frente a qué tipo de paciente nos encontramos. Siguiente. Si quisiéramos hablar de la distribución estadística de la prevalencia de esta enfermedad, tenemos en realidad pocas series. La mayoría son presentación de casos. Hay un estudio japonés que, para que tengan una idea, uno de los más grandes, siguieron 19 millones de casos de pacientes atendidos, y de estos 149 eran coma mixedematoso. Para que tengan la poca frecuencia de esto, quizás hoy por hoy nosotros nos encontramos cada vez menos frecuente, porque es menos probable encontrar a un paciente hipotiroideo en estado severo y luego en presentación de coma mixedematoso, porque ahora la factibilidad de acceder a estudios diagnósticos como TSH es más factible, ¿no? Quizás por eso la frecuencia que tenemos detectada es poca, y como vamos a ver más adelante, incluso la presunción clínica también es poca. Esto hace que el reporte sea cada vez poco. Dentro de las series, lo que han encontrado son básicamente en una mayor prevalencia en mujeres de edad avanzada, o como un grupo de riesgo más frecuente, en temporada de invierno, donde el frío tendría que ver con un factor desencadenante, y obviamente el diagnóstico de hipotiroidismo. Busqué la epidemiología local, no he encontrado datos epidemiológicos, sí he encontrado reportes de casos, sí, peruanos, varios, incluso con asociaciones, por ejemplo, coma mixedematoso con falla renal, coma mixedematoso gatillado por midazolam, pero reportes de casos, 1 o 2 casos específicamente en cada reporte, no documentaban una estadística al menos local. Lo mismo revisé bibliografía latinoamericana, colombiana, argentina, chilena, igual. Se tomaban los datos estadísticos de otros lugares que han reportado series, obviamente sistemas de salud con mayor registro. Continuamos. ¿Y cómo se va a presentar? Esto podría ser dos formas. Una, la culminación de un hipotiroidismo severo y prolongado, y lo más frecuente que vemos, un estado de hipotiroidismo, el cual va a ser precipitado por un evento agudo en el paciente con un hipotiroidismo mal controlado. Esto es lo que de manera más frecuente vemos, un paciente que está hipotiroideo en mal control y tiene un factor precipitante, que vamos a ver cuáles son los más frecuentes, y desarrolla un cuadro de coma mixedematoso. ¿Qué factores desencadenantes tenemos? Medicamentos. El primerito, infecciones. La sepsis es la causa más frecuente de gatillo desencadenante del estado del coma mixedematoso. Es más, cuando se asocia sepsis como factor causante, este tiene un peor pronóstico. Se encuentra asociado como una asociación de mala evolución. Medicamentos, acá hay una lista de medicamentos, sobre todo sedantes, benzodiazepinas. Las series, al menos sobre todo en las latinas, más de un caso reportado con otras sustancias endógenas como en la alimentación. Y en este caso hablaban de colchina, ¿no? Le dan otro nombre, pero corresponde a lo que en nuestra realidad local se refiere colchina, y una ingesta abundante de esto está reportado así en la casuística. Amiodarona, litio, anestésicos.
Un factor desencadenante puede ser la enfermedad cerebrovascular, un cuadro coronario agudo, la falla cardíaca, el sangrado gastrointestinal, el trauma. Hipoglicemia, factores metabólicos, hiponatremia, acidosis, hipercalcemia, hipoxemia, hipercapnia, como desencadenantes, pero como también expresión clínica de la misma enfermedad. Está hacia ambos lados, ¿no? Porque vamos a ver más adelante, estos son los parámetros metabólicos de la enfermedad, pero que también se han encontrado como factores causantes del cuadro clínico. Obviamente, la falta de suplementación de hormona tiroidea en pacientes con hipotiroidismo que post cirugía o post ablación radiológica con yodo radioactivo. Bueno, un cuadro que presenta lo mismo, ¿no? A la cabeza, el desencadenante más importante, la sepsis, ya decíamos que esto es aparte un indicador de mal pronóstico, exposición al frío, cardiopatía isquémica, traumatismo, cirugía, enfermedad cerebrovascular, sangrado digestivo como tromboembolismo pulmonar, pancreatitis, fármacos, ya decíamos, sedantes, antiarrítmicos, anestésicos. Ok. Entonces, retomando lo que hemos comentado al inicio, ¿no? Entendíamos el coma mixedematoso como la expresión más severa del hipotiroidismo y que es altamente letal. Y que esto era básicamente un estado de un hipotiroidismo mal controlado y que bajo un desencadenante desarrollaba esta cascada de cuadro clínico. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cómo es tratado de explicar esto? Bueno, lo que se plantea es que un paciente con hipotiroidismo severo, el cuerpo intenta una homeostasis metabólica a expensas de ahorro de funciones que deberían ser normalmente en un determinado funcionamiento. Por ejemplo, el paciente genera homeostasis metabólica a expensas de ¿qué? De bradicardia, de disminución del gasto cardíaco, y ante un desencadenante que condiciona, por ejemplo, alteración en la hipoxemia, en la hematosis, o que produce disminución de la ventilación, se desencadena el cuadro de coma mixedematoso. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Y aquí me gustaría que fijen las dos primeras que están más grandes porque son quizás las más frecuentes para que nos permitan sospechar. Lo primero es un paciente hipotiroideo que tiene un compromiso de conciencia, que no solamente puede ser el coma, puede ser somnolencia, puede ser confusión, alteraciones de la memoria, incluso se habla de cuadros de agitación, una psicosis hipotiroidea, también como expresión de compromiso neurológico, al cual se asocia hipotermia, bradicardia, hiponatremia, hipoglucemia, hipotensión, que habitualmente es refractaria al manejo, y una enfermedad gatillante. Entonces, si tenemos un paciente que es hipotiroideo, por antecedentes, o si no lo sabe de repente porque tiene una cicatriz de cirugía de tiroides, o tiene alguna enfermedad que asocia hipotiroidismo, por ejemplo, trastornos autoinmunes, síndrome de Down, síndrome de Turner, y se acompaña de esta relación de expresión clínica, debemos empezar a sospechar de que podríamos estar enfrentándonos frente a un coma mixedematoso. Bueno, por ejemplo, ¿no? Esta foto es de una paciente con síndrome de Down que tenía un shock refractario a vasopresores, se le dosa la hormona tiroidea, tenía más de 100 de TSH, ¿no? Diagnóstico y obviamente presentaba hipotermia, ¿no? El paciente mejora con el tratamiento, ya veremos más adelante de qué se trata. Continuamos. Continuamos. Siguiente. Entonces, obviamente el paciente con coma mixedematoso va a tener el cuadro clínico que es secundario al hipotiroidismo, ¿no? Vamos a poder buscar mixedema, que es un edema que habitualmente no es blando, que no deja fobia, cabello escaso, seco, quebradizo, puede haber alopecia, madrosis supraciliar, el signo de reina Ana, ¿no? Macroglosia, piel fría, signos que habitualmente buscamos en un paciente hipotiroideo. Cuando sabemos que es hipotiroideo, sin antecedentes de control, bueno, vamos a tipificarlo, un hipotiroideo que no está recibiendo suplementación. Pero podría ser que estemos recién haciendo el diagnóstico o que no tengamos el diagnóstico, el dato de antecedentes de parte de la persona que lo trae. La presencia de hipotermia con temperatura corporal central, esto es menos de 35 grados, ojo que a veces nosotros tenemos termómetros cuyo rango de
de medición de la temperatura, no por debajo de 35 o 34 no detectan, ¿no? Entonces también tenemos que estar alertas de que podría no detectar el termómetro que estemos usando para la medición de la temperatura del paciente. Se reporta que casos pueden llevar por debajo de 32. Obviamente, si estamos diciendo que las sepsis y las infecciones son el gatillo más frecuente y uno de los más peligrosos en la evolución del mixedema, si sospechamos de un paciente que desarrolla coma mixedematoso, deberíamos asumir, hasta demostrar lo contrario, que el paciente tiene una infección. Incluso se recomienda dar cobertura antibiótica de manera empírica, asumiendo que está en un cuadro infeccioso. Y como recordamos, el paciente tiene hipotermia como una condición del cuadro. Estos cuadros infecciosos severos podrían presentarse sin fiebre. Entonces yo no esperaría fiebre porque este paciente de por sí tiene hipotermia. Entonces eso es o podría haber un paciente que no hace hipotermia como una expresión de infección también. Eso también habría que valorar al momento que examinamos al paciente. Las manifestaciones neurológicas, ya decíamos, no solamente es coma, puede ser letargia, embotamiento, somnolencia, enlentecimiento mental, déficit de la memoria, disfunción cognitiva, depresión, psicosis, demencia mixedematosa, también puede ser. El abanico de la expresión clínica del cuadro neurológico es variado, ¿no? Hasta incluso el coma, ¿no? Como el nombre lo dice. A nivel cardiovascular, estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar shock, y este shock puede ser de difícil manejo, ¿no? Puede haber refractariedad al uso de vasopresores. Deberíamos pensar en el diferencial en un estado mixedematoso. Arritmias potencialmente fatales, se describe falla cardíaca, derrame pericárdico, las series de casos, que no es, digamos, la evidencia, repito, no es amplia, estamos en relación a casos presentados, describen que los casos más severos de compromiso cardiovascular eran en pacientes que tenían previamente un compromiso cardíaco. Entonces, más o menos se agrava ya una comorbilidad previa. Respiratorio, hipoventilación con acidosis respiratoria. Y esto por depresión del centro respiratorio con una respuesta disminuida a la hipoxia y a la hipercapnia. Estos pacientes habitualmente en el manejo, como están viendo, va a haber depresión respiratoria, acidosis respiratoria. En el manejo se desprende que tiene que ser ventilación mecánica, ¿no? Eso vamos a ver cuando veamos en la parte de manejo. A nivel renal, disminución del flujo renal y de la tasa de filtración glomerular e incremento del agua corporal total. Y presencia de hiponatremia. Esta puede ser expresada por un aumento del agua total, pero también porque se asocia a un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. El componente adrenal. Está descrito que los pacientes que hacen coma mixedematoso, aproximadamente un 10% tienen asociado una insuficiencia adrenal. ¿Y esto por qué? Si nosotros vemos causas de hipotiroidismo, una de las causas son los trastornos inmunes de la glándula tiroides. Entonces podría coexistir, así como hay una lesión autoinmune a nivel de tiroides, una a nivel adrenal. Entonces yo podría sospechar que esto puede coexistir. Lo segundo, aunque es menos frecuente, porque los estados de coma mixedematoso se ven sobre todo en hipotiroidismo primario, también se asocia a hipotiroidismo de origen hipofisiario. Entonces, si hay compromiso hipofisiario del eje tiroideo, probablemente tengamos compromiso del eje adrenal. Entonces, segunda razón para suponer que va a haber una coexistencia de falla adrenal. Y lo tercero es que en el hipotiroidismo severo, la capacidad de respuesta al estrés, del punto de vista del eje adrenal, está disminuido. Podría haber una insuficiencia suprarrenal secundaria al cuadro. Entonces, ¿por qué es importante reconocerlo? Porque si nosotros corregimos el déficit de hormona tiroidea en un paciente que tiene una crisis suprarrenal, el pronóstico va a asociar prácticamente mortalidad. Entonces, debemos asumir que existe, debemos buscar confirmarla y debemos manejarlo de manera empírica. Vamos a ver, en el manejo de la crisis mixedematosa, dar hidrocortisona es parte del manejo, ¿no? Porque asumimos que va a haber una condición de por medio. Siguiente. El diagnóstico. Como ya hemos visto, el coma mixedematoso debería considerarse en todo paciente comatoso o que presente algún grado de deterioro del sensorio con hipotermia o ausencia de fiebre en presencia de infección. Otros signos que nos ayudan a suponer es hipercapnia e hiponatremia.
Un dato que me pareció interesante, buscando la data del diagnóstico, que realmente es un cuadro que es poco frecuente, porque no se presenta con frecuencia y aparte porque es poco identificado, encontré un estudio del 2010 que lo que presentaban como datos era llamativo. De todos los datos que ellos han encontrado, que al final de la atención del paciente se confirmó que era un coma mixedematoso, solamente el 21% había sido detectado en el servicio de urgencias. Entonces, eso nos habla de que el diagnóstico de esta enfermedad y por lo tanto el inicio del tratamiento oportuno y adecuado está directamente relacionado al grado de sospecha que tengamos de poder encontrarnos frente a esta enfermedad. Si nos damos cuenta, del total de casos en emergencia solamente se detectó el 20%, al menos en esta serie de un estudio realmente grande. Por lo tanto, requiere un alto grado de sospecha. Antes, al anterior. Entonces, obviamente, para poder pensar, repetíamos nuevamente, es un paciente con compromiso, un paciente que es hipotiroideo. Habitualmente puede pasar desapercibido el diagnóstico cuando es un cuadro crónico, el componente autoinmune. Un paciente que recibe, que es ablación quirúrgica de la glándula, es poco probable que pase desapercibido. Pero ocurre también que el diagnóstico en coma mixedematoso sea el debut del diagnóstico del hipotiroideo. Sí, han visto, está reportado, no es lo habitual, pero sí tenemos pacientes que previamente tenían el diagnóstico o que había datos para suponerlo. Hemos visto, buscamos la clínica del hipotiroideo y que tiene bastantes signos que son sugestivos, o los antecedentes quirúrgicos, o son pacientes que usaban la hormona tiroidea y que por procedimientos, por intervenciones quirúrgicas, se han suspendido y no se han reiniciado. Eso también se ve en las series. Y que presentan compromiso de consistencia. Entonces, ¿qué deberíamos buscar en el tratamiento? Básicamente, para hacer el diagnóstico, disculpen, es confirmar el hipotiroidismo cuando hay sospecha. Pedimos una TSH. Esta TSH vamos a esperar que se encuentre elevada, muy elevada, en un cuadro donde el origen es primario. Si el origen no es primario, si es hipofisiario, esta la vamos a encontrar disminuida, normal o ligeramente elevada. ¿Ok? Entonces podría no, dependiendo de frente a qué diagnóstico nos encontramos. Y es importante medir cortisol también, para poder, con el resultado, confirmar o no si teníamos una insuficiencia suprarrenal asociada con el paciente. Entonces, aparte de la aproximación clínica, aparecen scores de puntuación para el diagnóstico. Dos les voy a presentar, los que he encontrado, donde los expertos nuevamente refieren de que puede ser de utilidad, pero que la sospecha clínica termina, básicamente se basan en los mismos datos de sospecha clínica. Nos dan una puntuación, ¿no? Compromiso de conciencia a través de Glasgow, valores de TSH, valores de 4 libre, hipotermia, bradicardia y evento desencadenante. Y van asignando una puntuación para buscar probabilidad o acercamiento o improbabilidad, ¿no? El paciente tiene menos de 5 puntos, lo consideran improbable, de 5 a 7 probable, más de 8 muy probable, ¿no? Presentada en el 2010. Hay otra también, siguiente. Pero vamos a ver que mantiene prácticamente las variables similares, clínicas, ¿no? Nuevamente, en otra forma de predecir a través de escalas, esta busca una puntuación de más de 60 puntos para pensar si el diagnóstico es sugestivo, entre 29 y 59 riesgo y menos de 25 improbable. ¿Y qué usan? Bradicardia en valores, cambios en alteraciones cardíacas, cambios en el electro, derrame pleural pericárdico, edema pulmonar, cardiomegalia, hipotensión, compromiso neurológico, ¿no? Ausente, somnolencia, obnubulación, estupor, coma, hipotermia, síntomas gastrointestinales, alteraciones metabólicas, hiponatremia, hipoglicemia, hipoxemia, hipercapnia, disminución del filtrado glomerular, la presencia de un factor precipitante. Bueno, están dándole asignación estadística a los datos que hemos comentado al inicio, ¿no? Básicamente compromiso de conciencia, hipertermia, factor desencadenante, compromiso cardiovascular, hipercapnia. Siguiente.
Obviamente, dentro de los marcadores de pronóstico que se ha hecho en el paciente, las series que han buscado encontrar la asociación estadística han visto que ha habido mayor mortalidad en pacientes que son ancianos, el diagnóstico tardío, la presencia de hipotermia persistente aparece en la mayoría de series como un factor de mal pronóstico. Incluso cuando hacen la medición de la respuesta al tratamiento, ven eso también, la corrección o no de la hipotermia, como un indicador hacia cuál es el tratamiento, cómo vamos con el tratamiento. La hipotensión refractaria como el pronóstico, bradicardia, sepsis nuevamente como un marcador mal pronóstico, necesidad en el tiempo en la ventilación mecánica, el compromiso de conciencia más severo y obviamente en los compromisos de disfunción orgánica, a mayor puntuación, mayor pronóstico de mortalidad. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Y como se comentaba en la mañana, ¿no? Uno es lo que nos dicen las guías y otro es lo que tenemos en nuestro medio. En relación a lo que está en guías, la Asociación Americana de Tiroides recomienda tratamiento, hacen, digamos, 3 pautas como recomendación. La primera, tratamiento con suplemento hormonal endovenoso. Segundo, corrección de la insuficiencia suprarrenal. Y tercero, identificación y tratamiento del factor desencadenante, como las 3 recomendaciones más importantes para definir la posibilidad de reversibilidad del cuadro. En relación al tratamiento, sugiere que sea endovenoso y la razón de esta es que en este estado el tubo digestivo tiene infiltración por mucopolisacáridos y la absorción es variable. Entonces, lo que debería usarse es levotiroxina endovenosa. Y la recomendación que nos hace el ATA es que debería ser 200 a 400 microgramos endovenoso diario las primeras 48 horas, seguido de una dosis entre 50 y 100 endovenoso y luego ya pasar a vía oral cuando tengamos la posibilidad de poder usar la vía oral. Esa es la primera recomendación donde más consenso hay. La segunda recomendación que dan, y aquí sí hay discrepancias entre los autores, es agregar T3 endovenosa como asociada en el paciente. La terapia combinada T4-T3 sugiere la guía usar T3 endovenosa entre 5 a 20 microgramos en bolo como dosis de carga y seguidas de 25 a 10 cada 8 horas. Otros autores recomiendan que el uso de T3 endovenosa debería hacerse a las 24 o 48 horas si no encontramos respuesta con T4 endovenosa. Los rangos que nos dan son para variables, ¿no? Si tenemos un paciente con alto riesgo cardiovascular, pues usaremos dosis más bajas. Y en cuadros más severos, dosis más altas. Buscando nuevamente la evidencia que sustente esto, que sigue siendo escasa, encontré un estudio que comentaba, serían 9 casos, y lo que veían eran a 6 pacientes le dieron las dosis más altas, y a 5 pacientes las dosis un poco más bajas, y vieron mortalidad. En el caso de los 6 que tuvieron dosis más altas, básicamente tratando de prevenir complicaciones cardiovasculares, y la cardiopatía coronaria es, digamos, la más frecuente, del grupo 6 murió 1. Y en el grupo de los 5, en el que se usó la dosis, digamos, hacia abajo, murieron 3. Entonces concluía, sin asociación estadística, que convenía usar el rango variable. Y se han usado dosis más altas, pero se ha encontrado sin mayor riesgo de mortalidad. Entonces esa es la dosis recomendada. Cambiar a la dosis oral de levotiroxina cuando el paciente puede tolerar medicamentos orales y la dosis es aproximadamente el 0.75 de la dosis endovenosa. Se tiene que usar hidrocortisona 100 miligramos endovenoso cada 8 horas hasta la exclusión de la probable cuadro de insuficiencia suprarrenal. Ya vimos la asociación bastante alta y las razones para las cuales sospecharla. Otra literatura recomendaba llevarlo hasta 7 días, más o menos aproximadamente. Eso es lo que se recomienda, pero en relación a la disponibilidad de hormona tiroidea endovenosa, en nuestro país no tenemos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, lo que nosotros hacemos, y es lo que recomiendan, digamos, la gente que ha manejado esto en nuestro país, no solo en nuestro país, también la literatura colombiana y la argentina decían, digamos, prácticamente de manera similar, es nosotros ¿qué hacemos? Damos una dosis de carga de 300 miligramos los primeros 2 días. Si el paciente por su estado no puede ingerir oral, pues se dará por una sonda nasogástrica y se continuará con 100 microgramos día o a una dosis de reemplazo completo de 1.6. Eso es lo que hacemos. Y en los casos que al menos yo pude verificar que han sido reportados, prácticamente el manejo ha sido el mismo. Hemos usado la vía oral.
Hay experiencia también usando la vía rectal, asumiendo que podría ser esta absorción un poco más segura que del tubo digestivo más alto. Bueno, tampoco es experiencia, básicamente la recomendación está con endovenosa. Entonces, resumiendo, ¿cuál sería el enfoque terapéutico de un paciente con coma mixedematoso? Aquí está el resumen, pero lo primero es sospecha. Hay que sospecharlo. Hay que sospechar, ya decíamos, compromiso de conciencia en paciente hipotiroideo, hipotermia, hipercapnia, factor precipitante, habitualmente infección. Y entonces, hay que darle corticoterapia, dosis de estrés. Es importante empezar la dosis de corticoides previo a la administración de hormona tiroidea, eso también ya lo conocemos. El tratamiento de reemplazo debe ser endovenoso, ya lo vimos. Hay que darle tratamiento coadyuvante, también recomiendan asumir que hay infección y manejarla, obviamente buscando el origen, con cobertura antibiótico de amplio espectro. Para la hipoventilación, lo que se recomienda es ventilación mecánica. La hipotermia, calentamiento pasivo, el uso de cobertores. No se recomienda calentamiento activo, o sea, cobertores que tengan conexión a generación de calor, porque esto produce vasodilatación y por lo tanto más hipotensión. Lo que se recomienda es calentamiento pasivo. La hipotensión arterial va a depender de lo que tenga el paciente, ¿no? Si está corto de volumen, si requiere vasopresores, inotrópicos, va a depender de la individualización y obviamente va a requerir monitoreo, idealmente monitoreo dinámico. La hiponatremia se puede solucionar dependiendo de lo que estemos, de la severidad del cuadro, habitualmente si es menos de 160, podemos usar bolos de hipertónica de 100 a 50, furosemida, y si está más de 120, restricción hídrica, ¿no? Recordemos que lo que se asume que tiene el paciente es por sobrecarga de agua total o por secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y obviamente el factor precipitante tiene que ser identificado y darle tratamiento específico. Siguiente. Ya para concluir, el coma mixedematoso es una condición infrecuente que cursa con una elevada morbimortalidad. Sospechar en paciente que presente deterioro del sensorio, acompañado de hipotensión, insuficiencia respiratoria, hipotermia e hiponatremia. El factor más desencadenante más común es la sepsis y uno de los que más daño tiene al pronóstico es esta. El tratamiento, y esa es la recomendación, administración precoz de hidrocortisona y levotiroxina. Idealmente endovenosa, puede ser vía oral, 300 la dosis de carga, 2 días, luego 100 o 1.6, que es el requerimiento habitual por kilo. Adecuadas medidas de sostén, manejar la hipotermia, calentamiento pasivo, soporte ventilatorio, monitoreo cardiovascular, tratamiento de la infección, obviamente tratamiento específico del factor precipitante. Ok, gracias.